Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a explicar un grupo de compañeros sobre la célula animal. Voy a comenzar explicando sobre la membrana celular. Después viene mi compañera explicando sobre el núcleo y sus funciones. Después viene mi compañera explicando sobre la cromatina. Seguido de ella viene el aparato de Golgi, que va a explicar también sobre sus funciones en la célula animal. Después viene el retículo endoplasmático, que también va a explicar sobre sus funciones en la célula. Después de ella viene la mitocondria, qué función tiene en la célula animal y sus partes. Seguido de ella viene el centrosoma, va a explicar sus funciones también. Después viene el citoesquelético, como lo pueden ver ahí, ella va a explicar sobre sus funciones en la célula animal y sus partes. Seguido de ella viene la vacora, como la pueden ver ahí en el dibujo, está por fuera del núcleo, ella va a explicar también sus funciones y sus partes en la célula animal. Y por último, el citoplasma, qué función tiene la célula animal y qué rol cumple en el citoplasma en la célula animal. Es compuesta por fosfolípidos, proteínas, carbohidratos y colesterol. Tengo una proporción de 40% de lípidos, 50% proteínas y 10% carbohidratos. Dentro de mis fosfolípidos cuento con una parte polar hidrofílica y una parte no polar hidrofóbica. Esto me quiere decir que la cabeza de los fosfolípidos tiene una finalidad con el agua, pero a las patitas no les gusta el agua. La forma de acomodarse a la membrana es con las cabecitas en el interior y en el exterior de la célula, dejando a las patitas en el medio. En ese acomodo se conforman dos capas que se le conocen como bicapa lipídica. Esta es la que me conforma la estructura básica de la membrana celular. Como las partes hidrofílicas se encuentran afuera de la célula y dentro de ella, el agua que se encuentra en el líquido extracelular y el citoplasma puede desplazarse sobre la cabeza de los fosfolípidos sin ningún problema, pero no podrá pasar a través de la capa hidrofóbica. Esta propiedad de los fosfolípidos me permite que la célula pueda estar en presencia de agua, sin que entre agua en el líquido intracelular o pierda agua en su citoplasma. Lo que puede pasar en esta barra de los fosfolípidos son moléculas compatibles no polar, como las moléculas de oxígeno y las de dióxido de carbono. Aquí en esta parte el colesterol cumple una función importante en este paso de las sustancias, ayudando a disminuir los efectos de la temperatura en la fluidez. A baja temperatura el colesterol aumenta fluidez al evitar que los fosfolípidos se compacten, mientras que en altas temperaturas la disminuye. A este comportamiento de los fosfolípidos se les llama permeabilidad selectiva. Existen dos tipos de proteína en la membrana plasmática. Las integrales son aquellas que atraviesan toda la membrana y las periféricas, que como su nombre lo indica, son las que se encuentran en la periférica de la membrana. Dentro de las proteínas integrales hay dos tipos, las proteínas canales, que son aquellas que conforman un canal por donde va a pasar la molécula que no puede atravesar los fosfolípidos, como es la molécula del agua. Aquellas proteínas especializadas en pasar moléculas de agua reciben el nombre de aquaporinas y al paso de agua a través de la membrana plasmática se le llama osmosis. Aquellas moléculas que son demasiado grandes para pasar por una proteína canal, como por ejemplo una molécula de glucosa, ella utilizará una proteína transportadora, que al entrar en contacto con esta cambiará su configuración y así pasará al interior de la célula. Los carbohidratos forman algo llamado glucocáliz, que están conformados por glucolípidos y glucoproteínas. Un glucolípido es la unión de un carbohidrato con su fosfolípido y una glucoproteína es la unión de un carbohidrato con la proteína. La glucocáliz se encuentra en el exterior de la membrana plasmática y sirve para que la célula sepa qué es lo que se encuentra en su exterior. Es algo así como las manitas de las células con las que se pueden sentir lo que hay afuera de ellas, como por ejemplo puede percibir algunos virus, anticuerpos, hormonas y enzimas, entre otros. Todo esto con ayuda del glucocáliz.
En resumen, la membrana plasmática sirve para proteger la célula y a sus organelos. Sirve para transportar sustancias de afuera hacia adentro en la célula, reconoce las otras células y la compatibilidad de los trasplantes de órganos o transfusiones sanguíneas. Núcleo de la célula. El núcleo celular es un organulo esférico u ovalado que se encuentra en el centro de las células eucariotas, no en las células procariotas, donde no hay núcleo. El núcleo se sitúa generalmente en posición central de la célula. El núcleo es un componente esencial de toda célula y contiene el material hereditario. Privada de su núcleo, la célula muere. La mayoría de las células tienen un solo núcleo, aunque en casos excepcionales pueden ser polinucleales, es decir, varios núcleos. El núcleo celular consta de un nucleoplasma rodeado por una envoltura o membrana nuclear. La membrana nuclear tiene poros a través de los cuales se produce el intercambio de materiales entre el núcleo y el citoplasma. El nucleoplasma o jugo nuclear es el líquido viscoso donde están disueltos los productos que fabrica el propio núcleo, así como otras sustancias que proceden del citoplasma. El cromonema es el conjunto de filamentos que forman una red de hilos finos en el jugo nuclear. Cuando el cromonema se fragmenta da origen a los cromosomas, estructuras muy importantes porque tienen los genes, es decir, el ADN, o sea, las unidades que determinan las características hereditarias. El nucleolo. Los nucleolos son cuerpos densos de forma redondeada que carecen de membrana y se encuentran hacia la región central del núcleo. Están constituidos por ácidos ribonucleicos. Su función primordial es la de producir ribosomas, razón por la cual el nucleolo es un elemento clave en la regulación de la síntesis de proteínas. Por esta razón, las células cuya función básica es la de elaborar proteínas como las del páncreas, tienen nucleolos de gran tamaño o de mayor número. Los nucleolos no son permanentes en la célula, sino que desaparecen cuando empieza la división celular y nuevamente se generan cuando ésta termina. La función del núcleo. Labor que desempeña el núcleo en la célula se puede resumir en los siguientes aspectos. El núcleo es el centro principal de la fabricación de los ácidos ribonucleicos y desoxirribonucleicos. Como consecuencia del aspecto anterior, el núcleo se constituye en el centro elaborador de información y el director general de todo funcionamiento de la célula. Todo esto explica la intervención directa y fundamental del núcleo en el proceso de división celular. La cromatina. Su función es proporcionar la información genética necesaria para que los órganos celulares puedan realizar la transcripción y síntesis de proteínas. También conservan y transmiten la información genética contenida en el ADN en la producción celular. Hola, yo soy el retículo endoplasmático. Soy un organulo. Me encuentro en el citoplasma de la célula eucariota. Contengo ribosomas que son pequeños y redondos organulos. Tenemos como función crear esas proteínas que son los lípidos y los carbohidratos. Los lípidos y los carbohidratos somos la fuente principal de la energía. También permitimos la absorción de las vitaminas liposolubles. Hola, soy el aparato Golgi. Soy algo pequeño, espero que no me intimides. Mis planos son apilados, formados por membranas dentro del citoplasma. Soy confundido por ser como una gelatina. Elaboro proteínas y moléculas, dentro y fuera de la célula. Mi función es manejar las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático para transformarlas y exportarlas al resto del organismo. La mitocondria
Soy un organulo celular eucariota encargada de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular a través del proceso denominado respiración celular. De forma ovoidal, formada por una doble membrana que tiene como principal función la producción de energía mediante el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono y agua como productos de la respiración celular. Su función es producir la mayor parte de energía de la célula y cuentan con su propio material genético, que difiere del material genético del núcleo. Muchas enfermedades son el resultado de mutaciones, cambios en el ADN de la mitocondria. Mi nombre es centrosoma. Soy el centro organizador del microtúbulo de la célula. Soy el que controla el crecimiento de los microtúbulos y estoy formado por dos centriólogos, los cuales se colocan perpendicularmente el uno con el otro. Cuando me observan con un microscopio electrónico, pueden ver que estoy formado por un triplete de tubos. Siempre tengo un tubo completo y dos incompletos. Uno de estos tubos se llama de citoesqueleto, el cual está formado por microtúbulos, los cuales hacen que esté formado por 13 protofilamentos. Sin embargo, tengo la tubulina B y C, los cuales no son microtúbulos completos. Esto hace que cortados por la mitad formen 9 tripletes. Los centriólogos que tengo se duplican antes de la meiosis, el cual hace que el ADN también se duplique. Los dos centrosomas hijos que tengo, cada uno formado por parte de Los dos centrosomas hijos, cada uno formado por un par de centriólogos, se mueven en direcciones opuestas y migran a los polos de las células, asimismo creando los microtúbulos polares y los anetocóricos. Estos intervienen durante la división celular de la mitosis y la meiosis. También soy exclusivo en la célula eucariota y en la animal. Y a mí me correspondió la parte de la célula, el citoesqueleto. Entonces, ¿qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto es una red de filamentos que da forma a la célula, soporta su membrana plasmática, organiza sus estructuras internas e interviene en el transporte, movilidad y división celular. El citoesqueleto es la estructura interna que soporta la tensión y las fuerzas de compresión, manteniendo la forma de la célula. En este sentido, el citoesqueleto es literalmente el esqueleto de la célula y se ubica por toda la célula en el citoplasma. Dentro de sus funciones está la de fijar la membrana plasmática, el núcleo celular y todas las otras estructuras de la célula en su lugar. Además, proporciona las pistas para el transporte de las vesículas de proteínas o organelos dentro de la célula y es un componente esencial para la formación de estructuras especializadas en las células eucariotas, como son los flagelos, los cilios y los centrosomas. En las células procariotas que no tienen núcleo celular definido, también tienen un citoesqueleto que mantiene la forma de la célula y ayuda a su división celular, pero su composición es diferente y solo fue descubierta en el 1990. Se identifican en la estructura del citoesqueleto de las células eucariotas 3 elementos: los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Los microfilamentos son las fibras más delgadas de los 3 tipos que conforman el citoesqueleto. También son conocidos como los filamentos de actina, ya que están formados por monómeros unidos de proteínas de actina en forma que parece una doble hélice. Se caracterizan por tener direccionalidad. Esto significa que los
que los de cada extremo del microfilamento es diferente. La función del microfilamento es la proporción de rieles para el movimiento de proteínas motoras llamadas miosina, que a su vez también forman filamentos. Los microfilamentos pueden encontrarse en la división de las células animal, como por ejemplo en las células musculares, que coordinado con otras estructuras de filamentos ayuda a la contracción de los músculos. Los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios están compuestos de muchas cadenas de proteínas fibrosas entretejidas. Son más permanentes que los microfilamentos o los microtúbulos y según la célula en que se encuentra, siendo la queratina la más común. La función de los filamentos intermedios es la de soportar la tensión celular manteniendo la forma de la célula. Además, organizan las estructuras internas anclando el núcleo y los orgánulos en su lugar. Los microtúbulos. Los microtúbulos están hechos de proteínas tubolinas que forman un tubo hueco. Cada tubolina está compuesta de dos subunidades, alfa tubulina y beta tubulina. Su estructura, como la de los microfilamentos, es dinámica, o sea, pueden crecer, desmontarse rápidamente y también presentan direccionalidad, siendo cada extremo diferente. Los microtúbulos presentan varias funciones. Primero, proporciona soporte estructural a la célula ayudando a que resista las fuerzas de compresión. Segundo, crean rieles para las proteínas motoras, kinesinas y dineínas. Pueden transportar vesículas y otros elementos. Tercero, son los componentes claves para la formación de flagelos, cilios y centrosomas, estructuras especializadas en las células eucariotas. Los flagelos son estructuras que ayudan al desplazamiento, como podemos observar, por ejemplo, en los espermatozoides. Por otro lado, los cilios, siendo más cortos y numerosos que los flagelos, también ayudan a la movilidad, como por ejemplo en las células respiratorias, desplazando el polvo de las fosas nasales. La estructura tanto de los flagelos como los cilios forman un cilindro de 9 paredes de microtúbulos con otro par en su centro más un cuerpo basal que ensamblaría estas dos estructuras. El cuerpo basal se considera un centriolo modificado, siendo el centriolo compuesto de 9 tripletes de microtúbulos. Y por último, los centrosomas, que organizan los microtúbulos que separan los cromosomos durante la división celular animal. Cada centrosoma contiene 2 centriolos cuyos microtúbulos organizados en forma de hueso es parte importante de la mitosis y la separación de los cromosomas. Muchas gracias por su atención. Vacuola. Vacuola es un orgánulo de las células vegetales, aunque eventualmente puede verse en células procariotas. Las vacuolas se conforman a partir de la integración de numerosas vesículas membranosas hasta adquirir una forma acorde a las necesidades de la célula en cuestión. A su vez, durante la primera etapa de desarrollo de la célula vegetal se forman numerosas vacuolas que, en la medida en que la célula crece, se cohesionan o fusionan hasta formar una sola. Esta vacuola ocupa la mayor parte del espacio y puede arrinconar al citoplasma contra la pared celular. Las vacuolas normalmente albergan fluidos diversos, entre los que destacan el agua y las enzimas, y eventualmente pueden contener sólidos como proteínas, sales o azúcares. Para garantizar la contención de estos elementos, la vacuola está revestida de una membrana plástica.
Algunas funciones de la vacuola son, primero, presión de turgencia, que es las células se hinchan gracias a las vacuolas, lo que aumenta el color verdoso o a fin de regular la transpiración. Segundo, sería centros de degradación. Las vacuolas favorecen la degradación de moléculas. Y por último, almacén de sustancias. Las vacuolas actúan como centros de almacenamiento de sustancias tales como el azúcar y las proteínas. Gracias. Hola, yo soy el citoplasma. Fui descubierto por un científico y biólogo en 1665. Su nombre es Robert Hall. Cumple una función fundamental del equilibrio del organismo. Soy un líquido y me albergo al interior de la célula. Mi composición es de distintas sales y proteínas, pero en mi mayoría estoy conformado de agua y me encuentro contenido en la estructura conocida como exoesqueleto y le otorgo rigidez. Gracias a mi función, los demás elementos de la célula, como los mitocondrias o organulos, se mantienen estables dentro de la célula y contribuye a diferentes procesos importantes como permite las reacciones de biosíntesis gracias a mi consistencia gelatinosa, protejo el material genético, cuestión fundamental de la célula, y permito el transporte de materiales de manera eficaz dentro de la célula.